para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Mire, instrucción para buena obra, ¿no? Y luego pasa a decirle, requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y este es un verso controversial, pastor, que siempre, pues de forma habitual, los predicadores lo hemos usado para hablar del credo, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, mire, quisiera que desmenuzáramos eso, no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es común oír, pastor, dijo el Señor que se apartarían de la sana doctrina, del milenio, del bautismo, de esto. No. Pastor, no sé si pudiera leer 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, para centrarse en el 3 en alguna otra versión y formularle unas preguntas a usted. Cambio. Bueno, aquí voy. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Cambio. Santo Dios. Bueno, aquí se está profetizando de que la sana doctrina sería puesta de lado, pastor. Sería abandonada. Ya nadie querría vivir esta sana enseñanza. La palabra sufrirán, aquí en la versión Reina Valera, sufrirán. Allá dice, no soportarán o no querrán soportar. No es teología, pastor, de nuevo. No, es la vida práctica. Yo le preguntaría, mire, redarguye. Pastor, aquí en la sala, en presencia de todos, le voy a redarguir el milenio. ¿Qué le parece? Le voy a redarguir el milenio. Cambio. Sí, lo que sucede aquí es que como nosotros venimos de una escuela donde sana doctrina tenía que ver únicamente con aquellas declaraciones de fe, aquella parte teológica, entonces nosotros creíamos que si una persona se pasaba de un credo a otro credo, abandonó la sana doctrina. Pero al menos en estos textos que tenemos aquí, nos está hablando de vida práctica, de vivir aquella forma que Dios requiere de nosotros. Volvemos otra vez al ejemplo del enemigo. Volvemos a lo demás. Hace poco tiempo me visitó una hermana. Y entonces, con problemas y dificultades y cosas allí, le pregunto yo, bueno, mi hermana, usted tiene una congregación donde está yendo. ¿Qué pasó? No, nuestro pastor pues vive muy ocupado y además me dice así con tremendo orgullo y con tremenda cuestión. Usted sabe que nosotros somos una iglesia de motivación. Cuando hablamos de motivación es porque se da un mensaje que exactamente da con aquellas cosas que a uno le gustan.
porque aquí estamos motivando a la gente a escudriñar las Sagradas Escrituras, pero no estoy seguro que todos estén de acuerdo con lo que estamos diciendo. Entonces, pasa el tiempo, son de las iglesias que declaran, son las de las iglesias que, se me escapa ahorita todos los términos que utilizan, pero siempre es prosperidad, siempre es salud, siempre es bienestar, siempre es cada día bien. Bendición, compré un carro nuevo. Bendición, compré otra casa. Bendición, mi negocio está echando para adelante. Sucede que esta hermana se encuentra en una crisis tremenda porque por un problema con su esposo en una demanda perdió su casa, perdió su negocio y literalmente está al borde de la locura. Y una de las cosas que en este momento dice es: no quiero que me hablen de iglesia ni de Dios, porque Dios me mintió, porque Dios me falló, porque no es cierto lo que dicen que Dios hace por nosotros. Esa es la falla de aquellos que buscan maestros que les digan lo que quieren oír. Esas cosas que a veces son irreales, como dice aquí la versión internacional, novelerías, es decir, cosas de novela, no de vida real. Usted que habla a los matrimonios, sabe que una cosa son los matrimonios de novela, que casi esos después de tantas luchas terminan en un matrimonio y de ahí en una ceremonia y de ahí para allá felices que nunca volvieron a tener problemas. Y en muchas cosas, aunque ya ahora las novelas, pues al menos aquí en Colombia se han ido a las balas, se ha ido al homosexualismo, se ha ido a la depravación y a la degeneración. En otras ocasiones nos pintaban. Corín Tellado fue una escritora de siempre romántico, siempre bonito, y la gente que no se prepara, porque el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. La gente como que evade aquellos textos donde Dios nos advierte que había sufrimiento, que había persecución, que habrán dificultades. Entonces, la sana doctrina es enseñar aquellas cosas en las cuales nos podemos enfrentar en nuestro diario vivir. Cambio, Pastor Gamaliel. Amén, amén, pastor. Sí, redarguye, reprende, exhorta. No es teología. Yo no le puedo redarguir el milenio, ni puedo reprenderlo, pastor, de la segunda venida. Podría redarguirle una actitud, pastor. Podría reprenderle una reacción. Pudiera exhortarle a ser tolerante con sus hermanos. Pero vendría el tiempo en cuando ya no querrían sufrir esta enseñanza. Antes, teniendo comezón, se iban a amontonar maestros que les hablaran novelerías, dice su versión, dice conforme a sus propios deseos. Está terrible, pastor, está terrible, porque esto ya toca la forma de culto, la forma de enseñanza. ¿Qué es lo que le estamos transmitiendo a la gente? Pues Dios no engañó a la señora, la engañó el predicador. Cambio. Algo que de pronto yo creo que para muchos fue evidente y entendible, no para mí, hasta que fui comparando las diferentes versiones, y uno a veces acepta cosas y las deja. Cuando yo leía este texto, dice: no sufrirán la sana doctrina, es decir, no van a aguantarse aquella enseñanza que se les da, o que no se van a ajustar a, digamos, el requisito de la santidad. Pero algo en lo que estaba equivocado es que yo creí que la gente iba, espera a ver, dicen aquí, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, esta parte, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Es decir, yo creí que la gente iba donde aparecían los falsos maestros. No, la gente va a pedirle a los falsos maestros que les hablen. Es como un requisito. Dice: bueno, usted nos va a enseñar, pero nos va a enseñar de estos temas y de estas formas. Como se dice por ahí, de un pastor de una iglesia muy, pero muy grande de los Estados Unidos, que una de las promesas que él le hizo
al llegar al pastorado fue: jamás les hablaré de pecado. Y sí, tiene muy buenos libros y muy buenas cosas, pero que uno escuche o que sepa o que haya hablar de pecado, no. ¿Qué está haciendo la gente? Que está buscando quien les hable conforme ellos quieren oír. No son los falsos predicadores los que buscan adeptos, son las personas los que buscan falsos predicadores. Cambio. Mire qué interesante punto, pastor. Vamos a checarlo en diferentes versiones, pero sí se echa de ver aún en la Reina Valera. ¿Qué diríamos? Dios los hace y ellos se juntan. Bueno, no, Dios no los hace. Pero ellos son los que buscan estos ambientes, pastor. Se rodearán con un montón de maestros. Dice otra versión, dice, se harán con un montón de maestros que les enseñen lo que ellos quieren oír. Pero, ¿qué sería, pastor? Ya no me hables de perdón, no me hables de ser humilde, no me hables de honrar a mi padre y a mi madre, no me hables de mansedumbre. Yo no puedo soportar eso no es para mí, no, yo quiero prosperidad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. La prosperidad es un tema, es un gran polo, un polo donde se va la carne, pastor, pero hay otro polo, y en estos 10 minutitos que nos quedan, quisiera seguir con la lección, pastor, porque hay un polo un tanto religioso, de personajes que no predican prosperidad, están en contra de todo eso, pero que hacen un énfasis desmedido en la teología. Pero, pastor, conozco estos personajes y yo mismo estaba participando de este enfoque, pero hace unos años me retraje cuando miré que iba mal. Gente que ellos sostienen ciertos puntos teológicos a muerte, a capa y espada, pero a la hora de exponer, pastor, mochan cabezas, iglesieros, hijos del diablo, torcidos. Pero al hacer todo eso, pastor, en una supuesta defensa de la teología, están violando la sana doctrina. ¿Qué le parece si comentamos también este otro polo religioso? Cambio. Sí, pastor. Yo quisiera insistir un poquito y compartirle aquí la versión. Esta se llama Lenguaje Actual, el versículo y pasamos allí a esa parte. Mire cómo dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Créame que a mí alguien se acercó y me dijo: ¿y por qué no busca temas diferentes? Y le pregunté ¿cómo qué? Dijo: no, de lo que hoy día los jóvenes y la gente quiere escuchar. Eso no, por lo menos para mí no está ausente. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. Buscarán maestros y la gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y ahora sí nos fuimos con los dogmáticos, porque establecen ciertas doctrinas y yo diría entre paréntesis, se hacen matar por esas doctrinas, y quien no cree como ellos creen, pues es condenado. Esta misma situación la vivió el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, la iglesia primitiva, con respecto a los fariseos. ¿Qué era lo que perseguían los fariseos? ¿Qué era lo que perseguían los judaizantes? Pues que no creían conforme a ellos y decían: es que mi religión es la verdadera, esa es la verdadera. Mire, el día que uno entienda que por encima de ciertos credos y dogmas está nuestra vida, nuestro comportamiento, yo creo que van a cesar muchas discusiones, muchas peleas, muchas divisiones y mucho recelo de un creyente contra otro. Cambio. Sí, pastor, ahí está. Qué interesante la tacita de café resultó el día de hoy, pastor, porque usted está tocando el polo del que
del que oímos mucho actualmente, ¿no? Prosperidad, riqueza, Dios está contigo, tienes 2 carros, y si tú no tienes carro, Dios no está contigo, estás en maldición, mira, declara. Se amontonan este tipo de maestros, pero también están los que dicen estar en contra de la prosperidad, pero sin embargo hacen un énfasis enfermizo y tiene problema espiritual contra los que no creen como él y los condena, pastor, los ataca. Mire, aquí le voy a leer la nota importante. Dice, en las escrituras se contraponen la sana doctrina y las fábulas y doctrinas extrañas que no te guían a una vida piadosa. Si alguno enseña otra cosa, tiene problemas espirituales y está confundido. Esta es una paráfrasis que yo hice de Timoteo 6, 1 al 5. Lo leo antes de que se vaya el tiempo. Pastor, desde el 2, los que tienen amos fieles no les tengan en menos. Fíjese lo que está enseñando el apóstol a Timoteo. Sírvanles mejor. Esto enseña y exhorta. Arriba dice, todos los que están debajo de yugo de servidumbre, 1 Timoteo 6:1, tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. En el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras, mire la expresión, a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las que nacen envidias, pleitos, maledicencias. Ahí están las maldiciones que le decía: hijos del diablo, torcidos, se van a ir al infierno, iglesieros, pulpiteros. Bueno, he escuchado cada cosa, pastor. Y luego dice, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Esto es terrible, pastor. Hay un polo religioso que es muy, muy pleitista y condenador, divisor, pastor. Quisiera escuchar su comentario. Cambio. Bueno, hay gente que llega a ser más santa que el mismo Dios y más exigente que el mismo Dios. A mí me sorprende la vida del Señor Jesucristo, por ejemplo, en el caso de la adúltera, y en diferentes situaciones con los publicanos, con toda esta gente, como Él los trataba, y cómo le daba tan duro a estos religiosos cuando Él les decía, un momentico, misericordia quiero más que sacrificios. ¿Y dónde uno podría entender por qué uno dice, no, yo creo que Dios desea más sacrificios que misericordia? Entonces, es bien interesante que nosotros miremos aquí en esta versión, dice, si alguno enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera fe, a la verdadera religión, se traducen otras. La clave está aquí, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos otra vez a lo que un día me dijeron, ¿qué haría el Señor Jesucristo en su lugar? Entonces, yo encuentro de toda la enseñanza del Señor, de todo lo que Él dijo, solamente en Mateo capítulo 23, muy fuerte, la enseñanza contra los fariseos. Pero después de analizarlos y de verles, de verdad que se lo merecían, ellos se lo merecían. Pero no siempre el Señor estaba obsesionado con el tema de condenar, de mandar al infierno. Ahora, no sé si usted conozca gente que habla más del infierno que del cielo, más del diablo que de Jesucristo, más de maldición que de bendición. Todo esto lo tenemos que corregir. Y se dice, es que ese sí es de verdad, es que ese sí la pone fuerte, ese sí es como debe ser. No, yo creo que nosotros tenemos que tocar todos esos temas, pero con el equilibrio, y aquí, más
que predicarlos, señalar y juzgar, el énfasis debe estar en aquella vivencia de la sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Buen comportamiento, buena actitud, buena conducta. Cambio. Sí, pastor. Aquí dice que está hinchado, que nada sabe, porque se apartó de la piedad, se apartó de la justicia, se apartó de la humildad. Y dice que está loco, pastor, dice, y enloquece acerca de cuestiones, o sea, tiene una obsesión por sostener su punto, pero dice, y contiendas de palabras. Sí hay gente. Le digo que yo iba en esa línea, hace años yo iba en esa línea. Ser recalcitrante de conceptos, descuidando la vida práctica, mi propia vida, ¿no? Y la vida de los que me seguían, porque lamentablemente, pastor, cuando un maestro sigue una línea, los demás le siguen. Entonces yo me tuve que frenar y dije, no voy bien. Vamos a volver al fundamento, vamos a ver a mi carácter, vamos a ver. Y estamos, pastor, estamos todavía en el proceso. Pastor, le dejo el último comentario porque ya es lástima que se nos acabó el tiempo, pero mañana estaremos con el tema aquí. El comentario de cierre, por favor, pastor. Cambio. Pues, pastor, diría yo que aquí en Colombia somos muy influenciados por la música mexicana, por el humor mexicano y por toda esta cuestión. Fue sin querer queriendo, decía el humorista, y en nosotros, sin querer queriendo, caemos en malas prácticas. Fíjese que en la continuación, versículo 4, dice, de 1 Timoteo 6:4, dice, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece de un afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias, altercados entre las personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan en la religión, que la religión es un medio de obtener ganancia. Entonces, hay allí de pronto lo que usted decía, un polo, una actitud, una inclinación a discutir. Yo, por la gracia de Dios, y créame que el canal La Congregación me ayudó muchísimo para informarme qué dice el hermano, qué dice el pastor, qué dice fulanito. En algunas ocasiones, o casi siempre, comparo lo que están diciendo con la Biblia. El hermano fulano está diciendo tal cosa, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y esto me ha ayudado muchísimo para mantener un buen equilibrio sobre discusiones y cosas de esas. Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 nos ayuda mucho, y seguro que este tema de la sana doctrina va a traer mucha luz para nuestras vidas. Desde Cali, Colombia, abrazo fraternal para todos ustedes, mis hermanos, que hoy estuvieron muy callados. Hubiera querido que hubieran participado y hubieran dicho cosas. Hasta donde pueda, voy a estarlos escuchando. Pastor Gamaliel, aquí brindando con un café que espero algún día nos lo podamos tomar frente a frente. Y para todos ustedes, que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana, si Dios nos presta la vida. ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Vagaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo
caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría lo sufrir tu pena compensar. Mejor amor de amigo no puedo yo encontrar. Entonces le oí así decir: camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí.